Amigo de YouTube, tengan ustedes muy buenas tardes. En esta ocasión voy a leer sobre la norma internacional de contabilidad número 8, políticas contables, cambios en las estimaciones contables y errores. Las políticas contables son los principios, bases, acuerdos, reglas y procedimientos específicos adoptados por la entidad en la elaboración y presentación de sus estados financieros. Un cambio en una estimación contable es un ajuste en el importe en libros de un activo o de un pasivo, o en el importe del consumo periódico de un activo que se produce tras la evaluación de la situación actual del elemento, así como de los beneficios futuros esperados y de las obligaciones asociadas con los activos y pasivos correspondientes. Los cambios en las estimaciones contables son el resultado de nueva información o nuevos acontecimientos, y en consecuencia no son correcciones de errores. Errores de periodos anteriores son las omisiones e inexactitudes en los estados financieros de una entidad para uno o más periodos anteriores, resultantes de un fallo al emplear o de un error al utilizar información fiable que estaba disponible cuando los estados financieros para tales periodos fueron formulados, y podría esperarse razonablemente que se hubiera conseguido y tenido en cuenta en la elaboración y presentación de aquellos estados financieros. Dentro de estos errores se incluyen los efectos de errores aritméticos, errores en la aplicación de políticas contables, la inadvertencia o mala interpretación de hechos, así como los fraudes. La aplicación retroactiva contable consiste en aplicar una nueva política contable a transacciones. La reexpresión retroactiva consiste en corregir el reconocimiento, medición e información a revelar de los importes de los elementos de los estados financieros, como si el error cometido en periodos anteriores no se hubiera cometido nunca. Impracticable. La aplicación de un requerimiento es impracticable cuando la entidad no pueda aplicarlo tras efectuar todos los esfuerzos razonables para hacerlo. Para un periodo anterior, en particular, es impracticable aplicar un cambio en una política contable retroactivamente o realizar una reexpresión retroactiva para corregir un error si a. La aplicación de la aplicación o de la reexpresión retroactivas no son determinables. B. La aplicación o la reexpresión retroactivas implican establecer suposiciones acerca de cuáles hubieran podido ser las intenciones de la gerencia en ese periodo. O C. La aplicación o la reexpresión retroactivas requieren estimaciones de importes significativos, y es imposible distinguir objetivamente la información de tales estimaciones que 1. Suministre evidencia de las circunstancias que existían en la fecha o fechas en que tales importes fueron reconocidos, medidos o fue revelada la correspondiente información, y 2. Hubiera estado disponible cuando los estados financieros de los periodos anteriores fueron autorizados para su emisión a partir de otra información. Selección y aplicación de políticas contables. La gerencia deberá usar su juicio en el desarrollo y aplicación de una política contable a fin de suministrar información que sea a. Relevante para las necesidades de toma de decisiones económicas de los usuarios. B. Y fiable en el sentido de que los estados financieros 1. Presenten de forma fidedigna la situación financiera, el rendimiento financiero y los flujos efectivos de la entidad. 2. Reflejen la esencia económica de las transacciones, otros eventos y condiciones, y no simplemente su forma legal. 3. Sean neutrales, es decir, libres de prejuicios o sesgos. 4. Sean prudentes. 5. Estén completos en todos sus extremos significativos. Uniformidad de las políticas contables.
Una entidad seleccionará y aplicará sus políticas contables de manera uniforme para transacciones, otros eventos y condiciones que sean similares. Cambios en las políticas contables. La entidad cambiará una política contable solo si tal cambio se requiere por una NIF o lleva a que los estados financieros suministren información fiable y más relevante sobre los efectos de las transacciones, otros eventos o condiciones que afecten a la situación financiera, el rendimiento financiero o los flujos efectivos de la entidad. Los usuarios de los estados financieros tienen la necesidad de poder comparar los estados financieros de una entidad a largo tiempo, a fin de identificar tendencias en su situación financiera, rendimiento financiero y flujos de efectivo. Aplicación de los cambios en políticas contables. Con sujeción a la limitación establecida, cuando un cambio en una política contable se aplique retroactivamente de acuerdo con los apartados, la entidad ajustará los saldos iniciales de cada componente afectado del patrimonio para el periodo anterior más antiguo que se presente. Limitaciones a la aplicación retroactiva. Cuando sea impracticable determinar los efectos que se derivan en cada periodo específico del cambio de una política contable sobre la información comparativa en uno o más periodos anteriores para los que se presente información, la entidad aplicará la nueva política contable a los saldos iniciales de los activos y pasivos al principio del periodo más antiguo para el que la aplicación retroactiva sea practicable, que podría ser el propio periodo corriente, y efectuará el correspondiente ajuste a los saldos iniciales de cada componente de patrimonio que se vea afectado para ese periodo. Cuando sea impracticable determinar el efecto acumulado al principio del periodo corriente por la aplicación de una nueva política contable a todos los periodos anteriores, la entidad ajustará la información comparativa aplicando la nueva política contable de forma prospectiva desde la fecha más antigua en que sea practicable hacerlo. El importe del ajuste resultante referido a los periodos previos a los presentados en los estados financieros se llevará contra los saldos iniciales de cada componente afectado del patrimonio del periodo previo más antiguo sobre el que se presenta información. Normalmente el ajuste se hace contra las ganancias acumuladas. Información a revelar. 1. El título de la NIF. B. En su caso, que el cambio en la política contable sea efectuado de acuerdo con su disposición transitoria. C. La naturaleza del cambio en la política contable. D. En su caso, una descripción de la disposición transitoria. E. En su caso, la disposición transitoria podría tener efectos sobre periodos futuros. F. Para el periodo corriente y para cada periodo anterior presentado, en la medida en que sea practicable el importe del ajuste, 1, para cada partida del estado financiero que se vea afectada, y 2, si la NIC 33 ganancias por acción es aplicable a la entidad para las ganancias por acción tanto básicas como diluidas. G. El importe del ajuste relativo a periodos anteriores presentados en la medida en que sea practicable. Cuando un cambio voluntario en una política contable tenga efecto en el periodo corriente o en alguno anterior, tendría efecto en ese periodo excepto que sea impracticable determinar el importe del ajuste, o bien pudiera tener efecto sobre periodos futuros. La entidad revelará: A. La naturaleza del cambio en la política contable. B. Las razones por las que la aplicación de la nueva política contable suministra información fiable y más relevante. C. Para el periodo corriente y para cada periodo anterior presentado en la medida en que sea practicable el importe del ajuste, 1. Para cada partida del estado financiero que se vea afectado,
Y 2. Si la NIC 33 es aplicable a la entidad para las ganancias por acción tanto básicas como diluidas. D. El importe del ajuste relativo a periodos anteriores presentados en la medida en que sea practicable. Y E. Si la aplicación retroactiva fuera impracticable para un periodo anterior en particular o para periodos anteriores presentados. Cambios en las cambios en las estimaciones contables. Como resultado de las incertidumbres inherentes al mundo de los negocios, muchas partidas de los estados financieros no pueden ser medidas con precisión, sino estimadas. El proceso de estimación implica la utilización de juicios basados en la información fiable disponible más reciente. Por ejemplo, podría requerirse estimaciones para A. Las cuentas por cobrar de dudosa recuperación. B. La obsolescencia de inventarios. C. El valor razonable de activos o pasivos financieros. D. La vida útil o las pautas de consumo esperados de los beneficios económicos futuros incorporados en los activos depreciables. Y E. Las obligaciones por garantías concedidas. La utilización de estimaciones razonables es una parte esencial de la elaboración de los estados financieros y no menoscaba su fiabilidad. Un cambio en los criterios de medición aplicados es un cambio en una política contable y no un cambio en una estimación contable. Cuando sea difícil distinguir entre un cambio de política contable y un cambio en una estimación contable, el cambio se tratará como si fuera un cambio en una estimación contable. En la medida que un cambio en una estimación contable dé lugar a cambios en activos y pasivos, o se refiere a una partida de patrimonio, deberá ser reconocido ajustando el valor en libros de la correspondiente partida de activo, pasivo o patrimonio en el periodo en que tiene lugar el cambio. El reconocimiento prospectivo del efecto de un cambio en una estimación contable significa que el cambio se aplica a las transacciones, otros eventos y condiciones desde la fecha del cambio en la estimación. Un cambio en una estimación contable podría afectar únicamente al resultado del periodo corriente, o bien al de este y al de periodos futuros. Información a revelar. La entidad revelará la naturaleza e importe de cualquier cambio en una estimación contable que haya producido efectos en el periodo corriente o que se espere vaya a producirlos en periodos futuros, exceptuándose de lo anterior la revelación de información del efecto sobre periodos futuros, en el caso de que fuera impracticable estimar este efecto. Si no se revela el importe del efecto en periodos futuros debido a que la estimación es impracticable, la entidad revelará este hecho. Errores. Los errores pueden surgir al reconocer, valorar, presentar o revelar la información de los elementos de los estados financieros. Los errores potenciales del periodo corriente descubiertos en ese mismo periodo se corregirán antes de que los estados financieros sean autorizados para la emisión. Sin embargo, los errores materiales en ocasiones no se descubren hasta un periodo posterior, de forma que tales errores de periodos anteriores se corregirán en la información comparativa presentada en los estados financieros de los periodos siguientes. La entidad corregirá los errores materiales de periodos anteriores de forma retroactiva en los primeros estados financieros formulados después de haberlo descubierto. A. Reexpresando la información comparativa para el periodos anteriores en los que se originó el error. B. Si el error ocurrió con anterioridad al periodo más antiguo para el que se presenta información, reexpresando los saldos iniciales de activos, pasivos y patrimonio para dicho periodo. Limitaciones a la reexpresión retroactiva.
El error correspondiente a un periodo anterior se corregirá mediante la reexpresión retroactiva, salvo que sea impracticable determinar los efectos de cada periodo específico o el efecto acumulado del error. Cuando sea impracticable determinar los efectos que se derivan en cada periodo específico de un error sobre información comparativa de uno o más periodos anteriores para los que se presente información, la entidad reexpresará los saldos iniciales de los activos, pasivos y patrimonio para los periodos más antiguos en los cuales tal reexpresión retroactiva sea practicable. Cuando sea impracticable determinar el efecto acumulado al principio del periodo actual de un error sobre todos los periodos anteriores, la entidad reexpresará la información comparativa corrigiendo el error de forma prospectiva, desde la fecha más antigua en que sea practicable hacerlo. El efecto de la corrección de un error de periodos anteriores no se incluirá en el resultado del periodo en que se descubra el error. Cualquier otro tipo de información que se incluya respecto a periodos anteriores, tales como resúmenes históricos de datos financieros, será objeto de reexpresión, yendo tan atrás como sea posible. Información a revelar sobre errores de periodos anteriores. Una entidad revelará la siguiente información: A. La naturaleza del error del periodo anterior. B. Para cada periodo anterior presentado, en la medida que sea practicable, el importe del ajuste 1. Para cada partida del estado financiero que se vea afectado. 2. Para el importe de la ganancia por acción tanto básica como diluida. C. El importe del ajuste al principio del periodo anterior más antiguo sobre el que se presente información. D. Si fuera